Bomb Squad es un videojuego en donde debes enfrentarte a múltiples hordas de enemigos. Todos estos enemigos aparecen en ubicaciones aleatorias en diferentes mapas. Y si estás creando algún minijuego de este tipo, quizás te interese saber cómo agregar bots enemigos en Bomb Squad. Así que quédate en este video para saber cómo hacerlo. I feel paralyzed. Hey, hola gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Bienvenidos a un nuevo tutorial para Bomb Squad. En este tutorial les enseñaré a cómo agregar bots en cualquier mapa o minijuego. Antes he subido un video de cómo generar una bomba en Bomb Squad, el cual pueden encontrar en las tarjetas y en la descripción de este video, pues este tutorial sigue un proceso muy similar al de ese video. Algunos requisitos adicionales para este tutorial es que vean el video todos los mapas de Bomb Squad con sus nombres y códigos, solo en el caso de que quieran poner los bots en un mapa en específico. También el video todos los enemigos de Bomb Squad para ver todos los tipos de bots que existen. Para editar el código pueden usar el mod Custom Scripts. La descarga e instalación estará en la descripción de este video y en las tarjetas. En el caso de que quieran editar directamente el código, recuerden borrar la carpeta PyCache en la misma carpeta en donde está su archivo. Empecemos creando los bots en un mapa en específico. Por ejemplo, yo utilizaré el mapa Estadio de Fútbol. En nuestro código vamos a la carpeta BASTD, abrimos el archivo maps.py, buscamos la clase de nuestro mapa, que en código sería Football Stadium, buscamos la función init. Vamos hasta el final. Aquí importamos la clase para que aparezcan los bots. From bastd.actor.spacebot import spacebotset. Para los tipos de bots, en este mismo código agregamos la clase de los bots. Por ejemplo, yo agregaré a Bomberbot, Brawlerbot y Exploderbot no time limit. Normalmente, siempre que importas archivos, debes hacerlo desde el inicio del código, pero para este tutorial lo haremos desde aquí. Abajo creamos la variable self.bots, que llama la función spacebotset. Esta función es una clase que adentro tiene la función spawn-bot. Para ejecutar esta función, usamos el siguiente código, self.bots.spawn-bot. Los atributos de esta función son botType para el tipo de bot, pos para la posición, spawnTime es el tiempo para que aparezca el bot y onSpawnCall para llamar a una función cuando aparece el bot. En mi caso no llamaremos a ninguna función. En los atributos el botType será igual a Bomberbot. En pos tendrá la posición 0,0,1 y en spawnTime tendrá un tiempo de 3 segundos. Guardamos y probamos. Ya tenemos a nuestro bot, pero nos faltarían más enemigos. Abajo creamos dos nuevos bots, copiamos el bot anterior y editamos la posición. Ahora ya tenemos más enemigos. Por último, agregamos los nuevos bots, cambiamos su posición y tiempo de aparición. Ahora, para agregar los bots a un modo de juego, los pasos son los mismos. Utilizaremos de ejemplo el modo lluvia de meteoritos, para que cada 10 segundos aparezca un bot enemigo. Primero importamos los archivos al inicio del código, pero en este caso solo utilizaré el bot BouncyBot. Vamos hasta la clase de nuestro juego. Buscamos la función init. Aquí agregamos la variable self.bots, que ejecuta la función spacebotset. Adentro de la función onBegin agregamos nuestro bot. Para eso creamos un ba.timer. El tiempo será de 10 segundos. La función que llamará será self.newBot. Al final agregamos repeat igual a true.
para que siempre se repita nuestra función. Abajo creamos nuestra función self.newBot. Adentro llamamos a nuestra función self.bots.spawn-bot. En los atributos, bot-type será igual a BouncyBot. En post usaremos la variable post, que arriba post será igual a esto. Esto hará que el bot enemigo aparezca en una posición aleatoria del mapa, y en spawn time tendrá un tiempo de 3 segundos. Guardamos y probamos. Y listo, ya sabemos cómo agregar bots a Bomb Squad, ya sea para tus mapas personalizados o minijuegos. Una última cosa que les quiero enseñar es este minijuego que salió al editar el lluvia de meteoritos junto con este tutorial. Ahora no hay límite de jugadores para empezar la partida. Nunca se acaba el juego, ya que siempre vas a respawnear y aparecen bots enemigos cada segundo. La descarga del minijuego estará en la descripción de este video. Espero que les haya gustado, servido o informado este video, y si fue así, les agradecería de corazón que me dieran su grandioso like, lo compartieran con sus amigos, y si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas para no perderte ningún video nuevo. Así que, sin nada más que decir, por mi parte es todo, y nos vemos en un próximo video. Adiós.